a orar para comenzar las alabanzas. Les pido que nos pongamos de pie, por favor, y le voy a dar lugar al pastor Moy. Pastor, ¿nos dirige en una oración antes de comenzar? Vamos a orar, hermanos, dando oportunidad que todos pasen y tomen su lugar. Dios bendiga a nuestros hermanos que no pudieron estar hoy aquí, y respalde a nuestro hermano Giovanni y a Melissa, que están compartiendo la palabra ahorita allá en Mexicali. Vamos a orar todos, hermanos. Amén. Padre, queremos darte gracias esta mañana por estar con nosotros, por bendecirnos. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Te rogamos, Dios, que no sea simplemente una rutina estar aquí en la escuela dominical, sino que sea realmente alimento que podamos poner en práctica después del conocimiento de tu palabra. Ahora, Dios, dedicamos este tiempo para alabarte. Queremos hacerlo con todo nuestro corazón, Señor. Queremos en estos cantos expresar nuestra adoración a ti, nuestra alabanza. Queremos expresarte, Señor, en cada canción el deseo de nuestro corazón de adorarte y de amarte sobre todas las cosas. Bendícenos mientras te alabamos, y bendícenos, Padre, al escuchar tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús ponemos esta reunión en tus manos, Señor. Amén. Con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantará el Señor. Y en una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es su gloria y su poder. Con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantará el Señor. Y en una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es en su gloria y su poder. Y en una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es en su gloria y su poder. Así es, con toda la gloria y su esplendor, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios, porque Dios es bueno, hermanos. Amén. Hace un tiempo, hermanos, hace algunos años, leí esta historia, esta anécdota. Leí, hermanos, de un hombre que el sueño más grande que este hombre tenía era hacer un viaje en un crucero. Él soñaba con subirse a un barco y navegar en el viaje que ese crucero le diera. ¿Sí saben lo que es un crucero, verdad? Yo no sé, he escuchado, pero la idea es esa.
Obviamente, el viaje estaba muy caro para él. Entonces, encontró una oferta y vendiendo su casa y vendiendo su carro y vendiendo todo lo que tenía, él podía comprar el boleto para hacer ese crucero. Y lo hizo. Vendió su casa, vendió su carro y compró su boleto para el crucero. Y se emocionó tanto que tenía el boleto en su mano y dijo: mi sueño hecho realidad. Pero se da cuenta que se queda sin dinero en los bolsillos. Dijo: ¿y qué voy a comer? Voy a estar en el barco, pero ¿qué voy a comer? Entonces lo único que alcanzó a comprar fue un queso de este tamaño y unas cajas de galletas. Y dijo: con esto, yo creo que ahí me dan agua y con esto voy a cumplir mi sueño. Y se llegó el día del viaje y se sube al barco y anuncian: tiempo de comida. Pues el hombre va a su queso y le da un corte a su queso y saca unas galletas y empieza a comer queso y galletas. Y se llenó. Iba feliz el hombre en el barco y en el mar y alta mar. Y llega el tiempo de la cena y gritan: tiempo de la cena, anuncian la cena. Y el hombre va y corta otro pedazo de su queso y saca otro paquete de galletas y come queso y galletas. Y se duerme. Y al otro día en la mañana escucha: tiempo de desayunar. Y el hombre va y corta otro pedazo de queso y saca otras galletas. Y ya desayunó el hombre. Y salía a la parte de arriba del barco y disfrutaba todo el panorama, todo lo que él podía ver. Estaba haciendo realidad su sueño. Y llega el tiempo de comida. Y dicen: tiempo de comer. Y va el hombre a su camarote y saca otro pedazo de queso y otro puño de galletas. Y sigue disfrutando de su viaje. Después de unos días, gritan: tiempo de comer. ¿Y qué creen que hizo el hombre? ¿Qué hizo? Fue al queso y fue a las galletas, pero ya no aguantó. Y bajó, salió de su camerino y se para enfrente del comedor y vio a todos los comensales ahí disfrutando de los platillos que ofrecían en el barco. Y se paraba en el vidrio y sacaba la lengua y se lambía los bigotes, y él pensando: y yo solamente tengo queso y galletas. Y se asomaba ahí, veía los manjares ahí. Y en eso sale el capitán del barco y le dice: Señor, ¿por qué no pasa a comer? Y empezó a llorar el hombre. No tengo dinero. Gasté todo mi dinero en el pasaje. Señor, ¿leyó usted su boleto? No. Nada más lo compré y tenía derecho de estar en el barco. Pues sí, señor, tiene derecho de estar en el barco, pero tiene derecho a todos los servicios que ofrece el barco. ¿No ha entrado usted a comer? Porque no quiere. La comida está pagada con su boleto. Y él se dedicó a comer queso y galletas. Recordé esa historia, hermanos, leyendo la epístola a los Efesios. Y me hizo pensar, hermanos, en la bendición que nosotros tenemos de ser hijos de Dios. Aleluya. Amados hermanos, la vida cristiana no está condicionada al clima. Nuestro estado de ánimo está condicionado al clima. Si tenemos mucho calor, no tenemos ánimo de hacer nada, no tenemos deseos de cantar, no tenemos deseos de usar nuestras manos, no tenemos de nada, como que el clima nos opaca, nos apoca, como que el clima nos afecta. Si hace frío, traemos tantos trapos encima que no tenemos chance de movernos.
Y muchas veces, hermanos, nuestras reacciones están condicionadas a nuestro estado de ánimo. Pero no así es la vida cristiana. Al leer, hermanos, espero que hayamos reflexionado y que nos vayamos con esta reflexión esta mañana al estar escuchando la clase de la escuela dominical. Amados hermanos, lo que el salmista decía y lo que nos espera de estar en la presencia del Señor por la eternidad, de lo cual estamos haciendo un ensayo mientras estamos aquí, es una realidad, hermanos. Hay delicias en la presencia de Dios para siempre. Aleluya. Y un hijo de Dios, amados hermanos, puede disfrutar todos los días de la presencia de Dios. Pero saben ustedes, hermanos, que hay cristianos que se están conformando en el diario vivir con queso y galletas. Hello. Efesios capítulo 1, hermanos. Acompáñenme ahí, Efesios capítulo 1. Abran su Biblia. Y cuando lo tengan, digan, ya lo encontré. Efesios 1:13. Gloria a Dios. Dios es bueno, ha sido bueno y seguirá siendo bueno, hermanos. Aleluya. Muy bien, hermano David. Ahora diga, qué bueno soy para encontrarlo. Sí, digan, qué bueno soy para encontrar los versículos en la Biblia. Gloria a Dios. Dice Efesios 1:13, a partir del 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ese en él es en Cristo, hermanos. El evangelio de vuestra salvación. Y respondimos nosotros, hermanos, dice, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Verso 15, hermanos, por esta causa también yo, fíjense bien, dice el apóstol Pablo de la iglesia, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, número 1, y como resultado, hermanos, número 2, y de vuestro amor para con todos los santos, dice el apóstol, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La oración del apóstol por la iglesia. Y esta era su oración, hermanos, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Amados hermanos, la epístola a los Efesios, como toda la Biblia en general, pero me refiero especialmente a esta carta ahora, es dirigida, hermanos, a un grupo de creyentes enormemente ricos en Cristo Jesús. Y saben ustedes, amados hermanos, y si no lo saben les digo, y los que lo saben quiero recordárselos, nos incluye a nosotros ahí por Cristo Jesús. Un grupo de creyentes enormemente ricos en Cristo. No un grupo de creyentes, hermanos, dirigidos y regidos por una religión. ¿Saben ustedes, hermanos, que la religión está tan corrompida en este tiempo en el mundo entero?
lo que son los asuntos religiosos, y la religión está corrompido, la vida religiosa está corrompida. La vida religiosa de las personas es vivir un doble estilo de vida, es vivir una doble moral, y eso es lo que pasa con los religiosos. No así el que es rico en Jesucristo. Eso hace una gran diferencia, hermanos. Los efesios, hermanos, eran más ricos de lo que ellos podían medir o de lo que ellos podían comprender. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo tiene que escribirles una carta porque ellos seguían viviendo. Fíjense, hermano, esta gente, después de haber recibido toda la grandeza de Dios, seguían viviendo como mendigos espirituales. Hola. ¿A cuántos se les antoja una coquita helada? Levanten la mano. Déjenme exhortarlos, hermanos. No tomen eso. Se me olvidan los nombres, que no tengo que decir nombres. No tomen eso. ¿A cuántos de ustedes se les antoja? Bueno. Hermanos, qué bendición, hermanos, conocer a Cristo. Aleluya. Hermanos, nuestra vida es diferente conociendo a Cristo. Nuestra vida se sale de la rutina conociendo a Cristo. Nuestra manera de vivir se sale de lo común conociendo a Cristo. Aleluya. Es un honor, hermanos, es una bendición conocer a Cristo. Miren, el capítulo 2 de Efesios. El capítulo 2, versículos 11 en adelante. Dice, fíjense bien, la bendición que tenemos, hermanos, que tenía esta iglesia y que nos alcanza a nosotros. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y miren el verso 13 que dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿No es una bendición, hermanos? Aleluya. Hermanos, esto va mucho más allá de una simple práctica de religión, de vivir una vida religiosa. La vida cristiana es mucho más que eso. Además, lo que nos espera, la gloria eterna con Cristo Jesús. Hermanos, estudiábamos esta mañana en la escuela dominical. Y miren, hermanos, yo no sé, de acá de la plataforma se ve todo, se ve a todos. Ustedes nos ven a nosotros acá arriba. Y ustedes ven, por ejemplo, si estamos los de la alabanza con cara de limón y de amargados, ustedes lo pueden ver. El pastor está tocando el bajo ahí y todo. Y no inspira a nadie, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes me han criticado cuando soy acá arriba tocando yo en la alabanza? La neta, hermanos, la neta del planeta. A lo mejor alguna ocasión he dado motivo y me ven ahí todo así apocado y dicen, el pastor, y así quiere que uno cante. Tienen razón. Pero ¿saben qué? Yo los veo a ustedes, a todos. Y yo veo cuando estamos cantando con voz de mando y con trompeta de Dios. Y a mí me dan ganas hasta de hacer así, hermanos. ¿Saben por qué no le hago así yo, hermanos? Porque no puedo. No puedo tocar, bailar. O bailo o toco. Pero no puedo las dos cosas. Con trabajos puedo tocar y cantar. Me cuesta trabajo. Me es más fácil la guitarra y cantar, pero con el bajo me cuesta un poquito más de trabajo. Y me gusta gozarme cuando alabo al Señor. Tengo mis cantos favoritos, tengo mis ritmos favoritos.
y me gozo y lo disfruto. Y sea aquí en la iglesia, o sea en mi casa, disfruto cuando están las canciones. Y me puedo mover ahí en la sala de la casa, porque me echo aire, ustedes saben, ¿no? Y me gusta leer la palabra de Dios, hermanos, y me gusta cuando llego al final de un libro de la Biblia y disfruto cuando dije, híjole, completé esta tarea. Me encanta cuando leo el amén del Apocalipsis y digo, ay, otra vez leí la Biblia completa. Lo disfruto. Espero que me comprendan, hermanos. Nuestra vida cristiana se vive más allá de lo normal porque disfrutamos lo que hacemos en Cristo. No leemos la Biblia porque estamos en un reto. No leemos la Biblia porque es un programa. No leemos la Biblia porque, ay, tengo que leer la Biblia. No, porque como hijos de Dios anteriormente, más bien, ajenos a la familia de Dios, no lo disfrutábamos, ni teníamos derecho, ni sabíamos cómo se hacía. Pero ahora en Cristo Jesús, hermanos, tenemos la bendición de pasar tiempo en comunión con nuestro Padre Celestial. Y eso, amados hermanos, es mucho decir. Es mucho decir eso. Y miren, hermanos, ¿por qué los efesios estaban sumidos en la pobreza espiritual? Me encontré esa pregunta y ahí mismo encontré la respuesta, hermanos. Porque los efesios, hermanos, seguían siendo ignorantes de su verdadera riqueza en Cristo. La ciudad de Éfeso era un puerto, ¿verdad, hermano? Muy corrompido. Como desgraciadamente, hermanos, todos los puertos. Hay mucha corrupción. Y los hermanos de Éfeso, hermanos, se enfrentaban a ese estilo de vida. Cada persona, hermanos, que vive en una ciudad, por pequeña o grande que sea, está enfrentando terribles situaciones en donde vive. Terribles. Y una de las cosas más terribles que enfrenta un ser humano al vivir en una ciudad es la pérdida de tiempo. Esa pérdida de tiempo que lo aleja de conocer las verdades y las riquezas que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Aleluya. Dice el capítulo 4, ahora vayan ahí al capítulo 4, hermanos. Miren cómo el apóstol tiene que exhortar a los hermanos de esta iglesia. ¿Ya tienen el 4? Verso 17, dicen: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Miren, hermanos, así caminan los que no tienen a Cristo en su corazón, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué, hermanos? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué más? Y por la dureza de su corazón. Y hay unas consecuencias terribles, hermanos, como también lo explica el apóstol Pablo a la iglesia de Roma también. Dice el 19: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Tiene que venir el apóstol Pablo con esta exhortación, hermanos, y repito, una exhortación que nos alcanza a nosotros como iglesia. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no vivan, que ya no anden como los otros gentiles que andan solamente en la vanidad de su mente, porque tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios,
por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. La vida en Cristo, hermanos, es diferente. Aleluya. Alguien dígame amén. Voy a estar como un predicador. De este lado no me ayudan, a ver si de este lado sí me ayudan. No, yo quiero que todos me ayuden. Digan amén. Digan más fuerte. No, digan más fuerte. Muy bien, gracias. Quiere decir que están aquí. Entonces, hermanos, ahora, ningún cristiano tiene que vivir como un mendigo espiritual, hermanos. Escúchenme. Ningún cristiano, todo aquel que ha experimentado el perdón de sus pecados, todo aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento, todo aquel que ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, no tiene que vivir como un mendigo espiritual. Cuando Dios ofrece bendiciones espirituales mucho más allá de lo que podemos imaginar y aún experimentar. Hermanos, la vida en Cristo se disfruta. Aleluya. Se disfruta la vida en Cristo. Capítulo 2, regresamos otra vez al capítulo 2. Miren, para ver esta verdad maravillosa aquí en el versículo 17. 2:4. Dice el versículo, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aleluya. Verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y una frase muy repetida en esta carta es, por gracia sois salvos. Aleluya. Dice, y juntamente con Él, miren hermanos, la bendición en Cristo va mucho más allá de lo que podemos comprender. Díganme si no, al leer este versículo, versículos 6 y 7. ¿Sí o no está más allá de nuestra comprensión? Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Es fácil de comprender eso, hermanos? ¿Estamos allá o estamos aquí? ¿Dónde estamos? ¿Verdad que no es fácil de comprender? Pero tenemos que creerlo, hermanos. Así se vive la vida por fe. Así se vive, hermanos. Y juntamente con Él nos resucitó. Todavía no nos morimos y ya nos resucitó. Porque ¿saben qué? Dios nos va a resucitar. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Quiere decir que hay una resurrección. ¿Para quién? Para todos. Un grupo en lo que la Biblia nos enseña como la primera resurrección. Para pasar al tribunal de Cristo y de ahí a las bodas del Cordero. ¿Quién quiere estar ahí? Ok, todos los que no dijeron amén, levanten su mano para orar por ustedes. Es muy importante eso. Repito, hay dos resurrecciones. La primera, cuando el Señor levante a su iglesia para pasar al tribunal de Cristo y recibir los galardones, las recompensas y disfrutar de las bodas del Cordero. Hay una resurrección ahí. ¿Quién quiere estar ahí? Ya 5 más. Bueno, ya es algo más. Hay otra resurrección para los que no tienen a Cristo, para pasar al juicio del gran trono blanco y de ahí pasar a la condenación eterna. ¿Quién quiere estar ahí? ¿Y por qué algunos se quedaron en medio? Ni en esta ni en esta otra. ¿Piensan que va a haber una resurrección en medio? No, no hay tal. Todavía no lo vemos, la Biblia nos lo enseña, pero el apóstol Pablo dice que Cristo nos resucitó juntamente con Él. Por la fe en Cristo, hermanos, nos resucitó juntamente con Él y nos hizo sentar en el lugar del Señor. Aleluya. Verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros
y nos está tocando a nosotros eso, hermanos, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Abundantes riquezas de su gracia. Gloria al Señor, hermanos. Entonces, hermanos, para que nosotros como iglesia del siglo XXI, en este tiempo, podamos pasar de la pobreza a la bendición, hermanos, déjenme darle 4 recomendaciones muy rápidamente. Número 1, para poder pasar de la pobreza espiritual a la riqueza que Dios tiene para nosotros, lo primero que tenemos que estar seguros y practicar, hermanos, cada creyente primero debe pasar tiempo leyendo y meditando lo que Dios dice en su palabra, para así conocer mucho más de nuestra posición en Cristo. La ignorancia, hermanos, de su palabra nos hace vivir no como Dios quiere que vivamos. Nos hace vivir una vida rutinaria, religiosa. Una vida nada más por vivir, juntamente como la vive toda la demás gente. Espero que me comprendan eso, hermanos. Espero que me comprendan que la vida del cristiano la vive diferente. Aleluya. Una familia cristiana vive muy diferente de una familia que no es cristiana. La Biblia nos enseña eso. El comentario que hacía Prisi hace rato, de veras es doloroso mirar la vida rutinaria y que un pastor diga, ¿cómo decía Prisi? Seamos coherentes con lo que decimos, porque si yo pierdo si mis hijas se apartan del camino de Dios, se me rompería el corazón. Una familia cristiana vive diferente, hermanos. Una familia cristiana entiende, hermanos. Y aquí están las riquezas de su palabra. Entiende que entregamos nuestra vida a Cristo hasta la eternidad. Que no hay un momento en la adolescencia de nuestros hijos para que se vayan al mundo. Que no hay un momento en la vida de nuestros jóvenes para que dejen de reconocer a Jesucristo. Que hay una etapa en la vida de nuestros hijos para que prueben al mundo, porque es que no han probado, a ver qué se siente. Estoy de acuerdo con ese comentario, no sé quién lo hizo, pero estoy completamente de acuerdo. Si nosotros como adultos que caminamos en el camino de Dios vemos que nuestros hijos se apartan del camino de Dios, parte nuestro corazón y nos hace vivir de una manera miserable. Porque la vida en Cristo es rica, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, ignoramos la palabra. Ignoramos, hermanos, que pudiéramos decir, que cada cristiano pudiera decir lo que dice el salmista en el Salmo 119, 97. Ustedes saben ese salmo, ¿sí o no? Salmo 119, 97, ¿sí o no? Digan amén. Si lo saben, miren, comienza así. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Verdad que sí lo sabemos? El salmista decía esto, hermanos, de la palabra. En lugar de ignorarla, el salmista decía, Salmo 119, 97 y 98, dice, oh, cuánto amo yo tu ley, decía el salmista. Y luego esta expresión, hermanos, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Aleluya. Hace años, hermanos, yo recibí esta exhortación, fíjense, así de simple. Porque si leemos así nada más la palabra y no la analizamos, no nos quedamos con el plato fuerte de la palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Escúcheme. Todo el día. Y un día me exhortó uno de mis consejeros, hermanos, hace años, y me dijo, hermano, ¿te gustaría meditar todo el día en la palabra de Dios? Y yo dije,
Sí, ¿cómo no? Dice, pues léenla en la mañana. Si no la lees en la mañana, no vas a tener nada para meditar todo el día. Hello. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Saben ustedes que lo primero que agarramos en la mañana se nos queda en la mente? Y lo estamos rumiando todo el día. Y la palabra de Dios viene como un agua fresca para limpiarnos, para lavar nuestra mente y nuestro corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. El cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros para un tiempo específico y con un propósito especial. Dios envía su palabra a nuestras vidas y nosotros nos metemos en su palabra y luego estamos meditando en ella todos los días. Les he contado esta historia, hermanos, de que allí en Guadalajara nuestros vecinos de enfrente se dedican a vender tacos y desde muy temprano a las 4:30, 5 de la mañana ya están moviendo sus triciclos, sus cacerolas y haciendo los taquitos para a las 7 de la mañana ya estar a la entrada de las fábricas vendiendo sus tacos. Entonces el cuarto de mi esposa y yo allí en Guadalajara daba una ventana a la calle en el segundo piso. Entonces nos despertaban los vecinos con el trajín de las bicicletas y las ollas y todo eso. Y su música, ponían música como que querían que todo el vecindario se despertara juntamente con ellos. Y me acuerdo un domingo en la mañana, que era cuando uno se podía despertar un poquito más tarde. Empieza un sonsonete en la música. Tumbo, 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 tumbo. Ay, y luego empieza una canción. Y dame más gasolina, y dame más gas. Tumba, tumba, tumba. Y estaba escuchando eso. Y me ponía la almohada aquí para no escuchar eso y quedé a dormirme otro ratito más. Pero ya en mi mente estaba el tumba, 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 tumba. Ya no pude aguantar más. Y me levanté y me fui a bañar. Y agarré mi toalla y voy en camino a la regadera al baño. Y tumba, 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 dame más gasolina. Y me meto y me empiezo a bañar, hermanos, y estoy, dame más gasolina y dame más gas. Y regreso del baño otra vez al cuarto y tumba, tumba, tumba. Y al ratito yo iba a predicar. Entonces yo me iba a subir al púlpito y les iba a decir a los hermanos, tumba, tumba. Mi mente estaba lleno de eso. ¿Y saben qué hice? Afortunadamente yo tenía mi oficina en mi recámara y me encerraba y tuve que venir el resto de la mañana, hermanos, a la palabra, a la oración y a la palabra, porque mi mente estaba lleno de eso. Espero que me comprendan eso. La ignorancia de la palabra nos hace vivir en el modelo del mundo, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Y para que eso cambie, hermanos, tenemos que pasar tiempo en la palabra y decir como el salmista, todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo se puede lograr eso? En la mañana, hermanos. Ahora usted me dice, sí, pastor, pero yo entro a trabajar a las 6 de la mañana. Pues levántese a las 5. Sea como un hermano de la iglesia que no quiere decirles quién, pero antes de las 6 ya está reportando lectura terminada. No sé quién, pero lo estoy viendo. Ahora para decir antes de las 6. Y miren que me ganó, Pocos me ganan a mí para mandarles su devocional a las 6 de la mañana. Pocos me ganan, pero me ganó. Hoy me ganó. ¿Verdad, hermano? ¿Qué quiere decir eso? Que hubo lectura de la palabra en la mañana, temprano. Hermanos, es la manera de hacer a un lado el ser un mendigo espiritual. Escúcheme, porque hay mucha riqueza para la iglesia, hermanos. Hay mucha riqueza para el pueblo de Dios. En segundo lugar, hermanos, debemos recordar, debemos entender, debemos saber, debe meterse hasta lo más íntimo de nuestras venas, debe circular por nuestro ser, hermanos, el entendimiento de que somos hijos de Dios. No, como que no les emocionó esto, pero es la verdad.
Es la verdad. San Juan capítulo 1, versículo 11, hermanos, miren. A lo suyo vino, dice el 1:11 de Juan, y los suyos no le recibieron. Y luego nos mete a nosotros en la escena, la escritura, hermanos. Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Ahora, déjenme decirles en la práctica qué quiere decir esto. Escúcheme. Esta bendición, hermanos, de ser hijos de Dios nos da la dicha, el privilegio, el honor de cada mañana decir así. Escúchame. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Saben que eso no es poca cosa? Eso solamente puede hacerlo el Hijo de Dios. Aleluya. Yo quiero a todos los niños de la iglesia, hermanos. Pues si ustedes ven en el grupo nuestro grupo de WhatsApp, tengo la foto de los niños en su programa del Día del Pastor. ¿Se acuerdan? Qué lindo ese día con los pequeños. Y quiero a todos los niños de la iglesia. Pero solamente hay 3 niños de esta iglesia que no importa la hora que sea, me dicen, abuelito, quiero cereal. No importa la hora que sea. No importa la hora que sea, esos chamaquitos llegan y le dicen a la abuela, abuela, tengo hambre. No todos los niños de la iglesia se acercan con esa confianza, pero los hijos de mis hijos tienen la confianza de decir, tengo hambre, quiero, ¿me compras? ¿Me das? Es la bendición de ser hijos. Entonces por eso digo, no cualquiera, hermanos, no cualquiera puede acercarse a Dios con la confianza en que usted se puede acercar a Él cada mañana y decirle, Padre mío que estás en el cielo, aquí estoy yo esta mañana delante de ti. Escúchame, Señor. Atiende a mi oración. Hermanos, esta es nuestra bendición bíblicamente hablando, no solamente religiosamente hablando. Bíblicamente es la bendición de podernos acercar todos los días a papá y hablarle con esa confianza. Hay muchas personas, hermanos, en la iglesia que no oran. ¿Por qué? Porque no se sienten hijos de Dios. Porque no tienen la confianza de acercarse a Dios. Y se tragan sus corajes y se tragan sus angustias, se tragan sus dificultades, se tragan sus tiempos difíciles. Cuando podemos acercarnos todos los días y por consejo de la palabra, hermanos, podemos echar toda nuestra carga y toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. El Hijo de Dios, hermanos, puede decir con toda seguridad, el Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya. Eso debe estar corriendo dentro de nuestras venas. Así vive un cristiano, con la seguridad de que es hijo de Dios. Hermanos, eso no es poca cosa. Eso no es poca cosa. En tercer lugar, hermanos, debemos aceptar también y vivir con esta realidad. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo como posesión de Dios. ¿Comprendemos eso, hermanos? Dice el capítulo 1, versículos 13 y 14. Miren, aquí está, hermano, lo que nos separa para Dios, lo que nos hace diferentes. Aleluya. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Aquí se cumplen, hermanos, los pasos para hacer una oración de arrepentimiento y de reconocer a Jesucristo como Salvador y Señor. Los pasos son estos:
hay alguien que nos habló la palabra de verdad, es decir, el evangelio de nuestra salvación. Alguien nos lo compartió y nuestra reacción fue habiendo creído en él. Recibimos el mensaje de salvación. Y cuando eso sucede, hermanos, si hay una oración nuestra arrepintiéndonos de nuestros pecados y diciéndole: Señor, a partir de este día dejo de vivir de esta manera porque entiendo que tú vas a guiar ahora mis pasos. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y todo es, hermanos, para la gloria de Dios. Pero este sello del Espíritu Santo, hermanos, nos marca como posesión de Dios, pero también abre nuestro entendimiento para la comprensión de las Sagradas Escrituras. A través del Espíritu Santo, usted no nada más va a leer por leer. Usted va a leer y se va a alimentar, porque el Espíritu Santo es el que va a traer vida a la palabra que usted está leyendo. Si como cristiano usted dice: ay, es que no leo la Biblia porque no entiendo nada, me aburre, empiezo a leer y me da sueño, no sé qué me pasa, pero me desanimo bien fácil, bien pronto. Amados, abran su corazón a Cristo. Tenemos que entender esa realidad. Y aprovecho para decirles, hermanos, no se desanimen en los próximos capítulos de los retos que vienen. No se desanimen. Ahí vienen en nuestro reto de lectura bíblica, vienen números, vienen genealogías, vienen un montón de nombres. Y mucha gente comienza como caballo de cuarto de milla en Génesis y Éxodo. En Levítico ya aparece caballo corriente. En Números, en Levítico y en Números ya parecemos burros lecheros. Ay, como que no queremos caminar. Y ahí se atoran muchos, ya no quieren seguir con la lectura. Pero es parte del conocimiento de la palabra, la historia. Y debemos entenderlo desde este punto de vista, hermanos. Todo lo que leemos en el Antiguo Testamento nos habla de lo que Cristo vino a vivir en el Nuevo Testamento. Es un compendio tan maravilloso la palabra de Dios, que lo que acá se habla de Cristo, acá se cumple. Y cuando estamos viendo aquí en el Antiguo Testamento y vemos lo que dice aquí, dice uno: ah, caray, pues si esto yo lo vi más adelante acá. Y empezamos a relacionar y todo tiene una razón de ser. Entonces no se desanimen, hermanos, en las próximas semanas, los retos que vienen, cuando pasemos por lo que es Levítico, Números, Deuteronomio, y luego de Josué en adelante vamos a entrar a la apasionante historia de la conquista de Canaán, y luego entramos al tiempo de la época de los jueces, cuando el pueblo hacía lo que mejor le parecía y el Señor le ponía gobernantes de esa manera, y luego entramos a los reyes, y luego, ay, híjole, qué rico, ¿no? No se vayan a desanimar. Pero entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos marca como posesión del Señor. Y finalmente, hermanos, debemos vivir estas verdades por fe. Esto que acabo de mencionar, hermanos, debemos vivirlo por fe. Caminamos a la luz de las Escrituras y amamos las Escrituras. Entendemos que somos hijos de Dios y que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Esto lo vivimos y lo disfrutamos, hermanos, por fe. No hay otra manera de vivir para el creyente en Jesucristo. Terminamos leyendo capítulo 4, versículos 20 al 24, hermanos. Capítulo 4, versículo 20. ¿Lo tienen? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad
de la verdad. Aleluya. Amados hermanos, repito la pregunta de la escuela dominical. ¿Dios es exigente con sus hijos? ¿Y qué dice el apóstol Pablo aquí? Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, ¿vivimos de una manera diferente? Somos diferentes por una simple y sencilla razón. Y ese es el tema hoy, para que vas a poner al rato ahí. La bendición de ser hijos de Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, también es que en el grupo evangélico, por eso nos decimos hermanos, porque todos venimos a ser hijos de Dios. Aleluya. Amados hermanos, plántese en su bendición de ser hijo e hija de Dios. No ignoramos, amados hermanos, que el mundo cada vez más se está volviendo terrible. Nosotros estamos viviendo, hermanos, en una ciudad tomada por principios satánicos. No lo ignoramos en esta ciudad. Estamos viviendo en una ciudad que está distorsionando todo a nuestro derredor. Y el único que puede marcar la diferencia en esta ciudad es un hijo de Dios, que no se va a dejar envolver en todas las cosas que se están moviendo a nuestro derredor, hermanos. El Hijo de Dios marca la diferencia. El Señor nos ayude. Amén. Gracias por aguantarme, hermanos, en medio de este calorón. Por más que palmeé así para que no se me durmieran, por eso es que le hacía así, hermanos, no por otra cosa. Pónganse de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bendición ser hijos de Dios. Amén. Padre, gracias por bendecirnos esta mañana. Gracias, Señor, por las riquezas que tenemos en tu palabra. Al igual que la iglesia de Éfeso, no queremos nosotros ser parte de ese grupo de gente que ignora las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús a través de su divina palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar en estas verdades en Cristo Jesús. Pon en cada uno de mis hermanos, cada uno que te ha reconocido a ti como su Salvador y Señor, pon hambre del conocimiento de tu palabra, Señor, cada día. Pon la seguridad, Señor, de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y que vivamos bajo esta verdad maravillosa. Somos hijos de Dios. Aleluya. Sigue bendiciendo nuestra iglesia y ayúdanos a hacer luz en medio de tanta oscuridad. Bendice cada familia de nuestra iglesia aquí, Señor. Especialmente las familias donde hay jóvenes, adolescentes. Padre, visítalos con tu salvación. Y cada familia que podamos vivir en la seguridad de que Jesucristo es nuestro Dios, es el Salvador de nuestra vida y es el Señor de nosotros y de nuestra casa. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Quitaste toda mi maldad, me has dado salvación.
salvar.